Bienvenidos a los asociados y participantes del Miércoles Médico, un espacio de formación y conocimiento organizado por el Comité de Educación de Promédico, en alianza con la Academia de Medicina del Valle. En Promédico nos encanta apostar en los espacios de bienestar y formación. Buenas tardes. Hoy, julio 19 del 2026, estamos en esta reunión virtual. Primero quiero agradecerles su asistencia virtual. Soy el moderador Jorge Jiménez Restrepo, internista y cardiólogo, miembro de la Academia de Medicina del Valle. Y quiero presentarles en este momento al doctor Eduardo Castellón Muñoz, que es médico especialista en psiquiatría y terapia familiar y también miembro de la Academia de Medicina del Valle. El doctor Eduardo Castellón les va a presentar su charla La esperanza en el manejo médico. Si tomamos el diccionario de la Real Academia Española, podemos encontrar varias definiciones de lo que es la esperanza, pero me gustó esta por estar cercana a nuestro campo médico, que es dar esperanza a alguien, o sea, darle a entender que puede lograr lo que solicita o desea. Además, quiero mencionar que el doctor Eduardo Castellón es escritor y en este momento tiene un libro que se puede adquirir a través de él o de Promédico, que se llama Las historias tejidas con tambores. Quiero mencionarles que las preguntas que quieran hacer en un momento dado y sus respuestas se harán después de la exposición del doctor Eduardo Castellón. Bienvenidos a la presentación. Los dejo entonces en compañía del doctor Eduardo Castellón. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Y obviamente agradecer a Promédico y a la Academia de Medicina del Valle del Cauca la posibilidad de compartir con ustedes, los colegas y las colegas, esta oportunidad. El tema que he escogido para hoy es el de la esperanza en el manejo médico. Suena un poco así como diferente, pero lo diferente es que en la medida en que nos vamos adentrando en la charla, vamos a encontrar que constantemente en nuestro ejercicio estamos necesariamente en un momento dado interactuando con momentos de crear esperanza en el paciente. Em, Cuando uno menciona lo de la esperanza, tiene casi siempre un sesgo y es el de dirigirnos a pensar de inmediato en aquellos pacientes que estén con un severo compromiso, con enfermedades de altísima complejidad y demás. Pero la verdad es que uno siempre va a estar interactuando con pacientes que de una u otra forma están presentando situaciones que uno tiene que entrar a ver qué expectativa tiene frente a lo que está ocurriendo y qué esperanzas tiene en esta situación. Dado que estamos en la temporada del Mundial de Fútbol, pues ejemplo, uno muy sencillo, cualquiera de los futbolistas que tenga alguna lesión, de inmediato va a evaluar, y no estamos hablando de un paciente ni una condición de una enfermedad terminal, no estamos hablando de un compromiso severo, pero cualquier de los futbolistas que tuviese alguna lesión en los momentos o meses previos al Mundial, estoy seguro que estaba manejando la esperanza en términos de su relación y el tratamiento al que fuera sometido, de si iba a poder estar o no en la gran justa mundial. Bueno, la otro asunto es que necesariamente esto nos vuelca sobre el aspecto de nuestro
el área de lo humanitario y lo humano en la interacción con el paciente. Algo que me parece de suprema importancia en los actuales momentos cuando nos estamos enfrentando a toda una revolución desde las nuevas tecnologías y desde las nuevas herramientas que, por ejemplo, tenemos desde la inteligencia artificial y demás. Entonces, como suena eso, uno podría pensar también que simplemente vamos a hablar de aspectos desde lo humano y demás. Pero esta diapositiva que cualquier persona que conozca los principios básicos de las diapositivas podría comenzar a pensar que está sobrecargada, cosa con la cual estoy completamente de acuerdo, pero justo la dejé de esa manera porque es para adentrarnos en los aspectos de la neurobiología de la esperanza. Yo diría que hay dos o tres áreas del conocimiento que cambiaron completamente la mirada de cuando uno piensa en psiquiatría en términos de por qué ocurren las cosas. Digamos que tuvimos toda la temporada donde inicialmente con los conocimientos del psicoanálisis y demás, todo estaba centrado en los aspectos psicológicos y posteriormente viene la parte de las neurociencias y siempre he insistido en que cualquier situación que se dé se tiene que explicar desde lo biológico, desde lo psicológico y lo social. Pero quiero resaltar acá el aspecto neurobiológico de la esperanza, porque aquí me podría quedar bastante rato, pero voy a simplemente a destacar algunos aspectos de la diapositiva. En primer lugar, necesariamente si hablamos de esperanza estamos hablando de algo que estamos pensando hacia adelante, hacia el futuro. Y la esperanza surge de la interacción dinámica entre sistemas cerebrales y esos sistemas cerebrales tienen que ver con lo que nos motiva, las emociones que generamos, que básicamente son rabia, miedo, tristeza y alegría. Hay otros aspectos también desde lo emocional. La parte cognitiva, que la forma más simple de hablar de qué es cognición es cómo captamos la información del entorno a través de los órganos de los sentidos, cómo la interpretamos, cómo la almacenamos y después cómo la vamos a utilizar nuevamente. Y la parte de la conexión social. Todos esos sistemas cerebrales modifican la conducta y van a tener resultados diferentes. Entonces, tomando los aspectos de la diapositiva y mirando el lado izquierdo de la misma, donde aparecen los neurotransmisores claves en la esperanza, les decía que podríamos quedarnos en una charla muy extensa solamente de lo neurobiológico, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que quiero resaltar cómo ciertos aspectos de la parte de las ciencias básicas van a participar en términos de toda la comprensión del fenómeno desde las neurociencias. Entonces miremos estos neurotransmisores como son, por ejemplo, la dopamina. Indudablemente, si yo no tengo un sistema o una situación donde a través de mi intervención como médico busque activar la motivación del paciente, es decir, donde desde el punto de vista de neurotransmisión vamos a incrementar la dopamina, pues probablemente no vaya a tener la posibilidad de tener un avance en lo que yo quisiera conseguir. Y la parte dopaminérgica pues tiene que ver con los circuitos de recompensa, con anticipación y con la búsqueda de metas, indudablemente. Si alguien tiene duda de qué tanto interviene la dopamina para que uno se motive hacia algo, creo que cualquiera de las personas que están atendiendo esta charla, estoy absolutamente seguro que habrá dejado de hacer algo muchísimo más importante en pos de terminar alguna serie que se está viendo, porque la serie probablemente le va a elevar más la dopamina que lo que tenía que hacer como compromiso laboral o de cualquier otro tipo, pero obviamente elige la opción de que me eleva la dopamina. La parte de serotonina, pues tiene que ver con la parte de regulación emocional, especialmente para uno mantener al paciente para que esto, la posibilidad de que por cualquiera de los diagnósticos que tenga vaya a entrar en un proceso de depresión. La oxitocina, que tiene que ver con el vínculo y la confianza y el sentimiento de seguridad. Asunto que se desarrolla desde muy temprano en las tempranísimas relaciones que tiene cualquier infante con sus cuidadores. Y la parte de endorfinas, que indudablemente permite mantener una analgesia natural y una sensación de bienestar. Todo esto
estos son los neurotransmisores que participan, pero miremos un poquito algo que a mí me gusta hacer como el alto en el camino, en términos de hacia qué nos movemos, cuando dice acá en el lado derecho de la diapositiva, motivación y metas. Activa el circuito de recompensa. Y esto es interesante porque cuando nosotros estamos pensando en al interactuar con un paciente y generar una esperanza o generar una respuesta positiva frente a lo que le estamos planteando, necesariamente tiene que sentir ese paciente que tiene un significado en términos de qué me genera como recompensa. Voy a poner muy brevemente situaciones sencillas y vuelvo a insistir que uno piensa en que esto solamente se da en situaciones de grandes trastornos, complicaciones muy severas, pero algo, por ejemplo, la que voy a mencionar, que es un buen ejemplo y que me gusta, es en algún momento hago una intervención terapéutica con un paciente que había tenido un compromiso cardíaco. Este compromiso cardíaco había pues, conducido a una pérdida, a un compromiso en su fracción de eyección bastante significativo, lo que reducía su actividad física de manera bien importante. Cuando este paciente yo tengo oportunidad de verlo, una de sus mayores preocupaciones, porque tenía como hobby la práctica de la carpintería, ebanistería y demás, y era muy creativo en este asunto, y comienza a sentir que no va a poderlo volver a hacer. ¿Qué ocurrió? Pues indudablemente era un individuo con una extraordinaria destreza manual y lo que hicimos fue como explorar, bueno, ¿y qué tal si usted puede comenzar a trabajar en cosas de menor tamaño? Y terminó generando un trabajo con miniaturas y cosas de madera verdaderamente maravilloso, que lo hacían sentir motivado completamente. Es decir, el hacer esto estaba generando una motivación y estaba permitiendo que lo condujera a estoy interesado en continuar haciendo el asunto. Indudablemente que quiero ser claro también en esto, para cada persona, el cómo se genera la esperanza es completamente diferente. Cuando habla uno del hipocampo, pues uno siempre piensa en memoria, ¿sí? Pero el significado de qué es cada cosa para nosotros está relacionado básicamente con nuestros recuerdos, pero recordemos, y perdón por la redundancia, que cuando estamos hablando de recuerdos, aquellas cosas que tienen una mayor carga emocional, ¿sí? Indudablemente son aquellas que recordaremos con mayor facilidad. Probablemente, sí, alguno de nosotros, de los que estamos escuchando, estuvimos en el momento en que Colombia ganó 5-0 frente a la Argentina. Estoy seguro que todos recordamos ese día donde estábamos, los que teníamos la edad para poder tener ese recuerdo con enorme facilidad. ¿Qué ocurre ahí? Hay una mezcla de lo emocional con el recuerdo. ¿Y esto por qué es importante cuando uno está hablando de la expectativa y la respuesta frente a la esperanza? Porque indudablemente cada uno de nosotros tiene una construcción también de qué es, o sea, y siempre insisto en esto, ¿qué es estar enfermo? O sea, no para todo el mundo X o Y enfermedad tiene exactamente el mismo significado. Suelo con relativa frecuencia citar el caso de la hipertensión. Para nosotros los médicos y las médicas, generalmente el asunto de decirle, informarle a un paciente que es hipertenso, pues generalmente es uno de los diagnósticos comunes, tiene una intervención desde lo farmacéutico, tiene una intervención desde cambios en el estilo de vida del paciente, que generalmente van a tener una buena respuesta. Pero si en el significado de ese paciente y en su aprendizaje está que desafortunadamente en la historia familiar hay algunas personas del grupo familiar que por haber tenido el diagnóstico presentaron situaciones bien complejas posteriormente, llámese accidentes cerebrovasculares o eventos cardíacos de gran compromiso, pues obviamente yo le puedo estar diciendo a ese individuo de los 28 años que tiene una hipertensión, pero él está pensando en lo que le sucedió a los demás miembros del grupo familiar y eso podría afectar. Cuando se habla de resiliencia, yo recuerdo a mi querido profesor, el doctor Carlos León, que cuando le decía a él que resiliencia más bien debería de traducirse como resistencia, y resistencia desde lo emocional y fortalecerse para una capacidad de adaptación frente a la adversidad. Aquí hago una salvedad y es que
algunas personas, o sea, en el ejercicio de nuestra intervención con los pacientes, a veces vamos a ver que la persona, comillas, se derrumba frente a algo que desde nuestro lado pareciera ser, que después de que hemos explorado toda la historia del paciente, pareciera ser que no sería tan grave como otras cosas que a lo largo de su vida ha vivido. Y vemos que nuestro paciente, él o ella, se derrumba frente a lo que está ocurriendo. ¿Y qué ocurre? Sí, pues uno puede tener toda una experiencia de vida, haber tenido una capacidad de adaptación, tener muy buena resiliencia, pero siempre hay que contextualizar qué momento de vida en un momento dado está atravesando el paciente, que ese individuo que uno creía que tenía una excelente resiliencia se desmorona frente a situaciones que no podía uno pensar que lo fueran a desmoronar. La parte de la conexión social indudablemente tiene que ver con la sensación de bienestar, y acá también frente a las situaciones es una de las cosas que uno tiene que explorar con el paciente, es comillas, porque uno dice, bueno, por el otro lado yo les he mencionado oxitocina, y es la sensación del vínculo, la parte del sentimiento de seguridad. Y es, piensen por un rato cada uno de nosotros en los comentarios que usualmente un paciente le hace a uno en cualquier escenario donde está hospitalizado, y le menciona que tal o cual auxiliar con él se siente mucho más seguro cuando está a cargo del turno ese personal en la noche. Los que están ahí, todos les conoce uno la trayectoria de alta excelencia, pero ocurre que por algún elemento de vínculo en el cual participan memoria, emociones, recuerdos y demás, la sensación de seguridad se la brinda a alguien que probablemente no sería la misma que con otra persona. De ahí que cuando uno debe explorar usted con quién se siente más a gusto en términos de sus cuidadores, por ejemplo, en el grupo familiar, o a quién le gusta que lo visite más, porque eso va a ser en un momento dado un punto de apoyo importante. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de la modulación del dolor, pues sobre la cual obviamente hoy por hoy afortunadamente hemos logrado avanzar muchísimo en el manejo del dolor, y ya no tenemos esta historia de pues que casi que como si fuera un proceso de expiación que el paciente tenía que vivir dentro del proceso de cualquier patología. Bueno, frente a la esperanza, este modelo surge, la señora Snyder es una psicóloga y plantea la teoría de la esperanza. Es muy interesante cómo en la medida en que se iba observando los fenómenos de intervención con pacientes de cierto tipo de patologías, con pronósticos reservados y demás, comenzó a cobrar mucha más importancia el asunto de qué es exactamente la esperanza. Eh, la señora Snyder realmente lanza su modelo hacia los años 90 y plantea lo que llamaría la voluntad, el cómo voy a motivar para iniciar el movimiento hacia la consecución de las metas. Generalmente acá viene algo que hago un alto breve en el camino, que son prácticamente 3, 4 momentos que uno puede tener con el paciente. En primer lugar está cuando el paciente se entera del tipo de patología que padece, y recordemos que hay una serie de mecanismos de defensa donde uno hace negación de lo que está ocurriendo, hace racionalización, y después no todas se cumplen al mismo tiempo ni en una escala. Dentro de ese proceso de negación, por ejemplo, es súper importante tener en cuenta que la búsqueda de otras explicaciones de lo que está ocurriendo, o comillas, como buscar quién me dice que yo no tengo lo que me están diciendo que tengo, o que el pronóstico no es tan complejo como me lo están planteando, es un asunto absolutamente normal, y para nosotros, los que trabajamos con los pacientes, no tiene que ser visto en ningún momento como un acto de descalificación del paciente hacia nuestros conocimientos y demás. Simplemente es una parte de lo que ocurre. Entonces, primera parte está algo así como, yo no tengo la enfermedad. Después está una situación donde ya viene la parte de, bueno, ¿cómo es esta enfermedad? O sea, ¿cuál es el conocimiento que yo voy a tener de la enfermedad y cuál es el curso de la enfermedad? Y acá vienen situaciones como, lo primero que va a ocurrir es, ¿yo me podré curar de esto? Casi que es un planteamiento general. Si la respuesta es no, generalmente viene algo así como, bueno, la enfermedad va a estar conmigo, pero yo quiero vivir lo mejor posible con esta enfermedad. Si el asunto es mucho más complejo, entonces también viene la parte de, bueno,
Yo quiero mantener, sé que esto es complejo, pero quiero mantener una calidad de vida. Y por último viene la situación donde realmente yo siento que tiene un desenlace, en este caso desafortunadamente fatal, y yo comienzo a manejar como paciente la expectativa de una muerte digna. Y obviamente este es tema de otros asuntos, de otras conferencias, pero más o menos alrededor de eso nos movemos en el asunto. Entonces, si nosotros estamos hablando con los pacientes, necesariamente tenemos que generar capacidad para generar rutas para alcanzar las metas que nos proponemos. Y obviamente esto requiere, pues, el jugar a que para alcanzar esas metas hay que generar en el paciente una serie de, lo que se traduce en que el paciente tenga la energía suficiente para afrontar lo que viene. ¿Qué pasó con el modelo de Snyder? Si ustedes ven en la diapositiva, por ahí aparece en esos esquemas básicamente un solo individuo. Es decir, todo se centra en el individuo únicamente. No considera ni el contexto relacional ni el sistema de apoyo. Es una frase que nosotros, una palabra más bien que nosotros en los psiquiatras y las psiquiatras solemos utilizar con frecuencia es siempre evalúe el contexto de la situación. Y la invitación es miremos cuál es el contexto de la situación. Y obviamente no explica completamente el modelo, cómo se genera o se incrementa. Y obviamente también es un modelo más complicado si lo basamos solamente en el individuo de aplicar en la enfermedad grave o terminal. Entre otras cosas, hay una autora, escritora norteamericana ya fallecida, Susan Sontag, que tiene un texto alrededor de la enfermedad que es bien interesante en términos, y tiene otros, es una escritora, fue en su momento muy reconocida, y dentro de uno de estos textos de ella, en el que evalúa la enfermedad, planteando y arrancando con enfermedades de características terminales, hace un cuestionamiento bastante interesante en relación con que al paciente de ciertas enfermedades, neoplasias y demás, se plantea como que usted tiene que batallar o luchar contra la enfermedad, lo cual lo hace sentir como que es usted quien determina el control de la situación, es usted el que va a manejar todo y que si las cosas no salen bien, entonces hay algo así como yo me voy a sentir incómodo o bastante mal o bastante deprimido de no haber podido ser, comillas, el soldado que batallaba también contra algo que debía haberlo hecho muy bien. Entonces, dejo eso como un punto aparte, pero que me parece importante porque pues, es todo un libro dedicado al modelo de este estilo. Bueno, planteado ese paradigma que de la doctora Snyder, psicóloga y doctorada en psicología, surge esta propuesta de Milot, que es una psicóloga, y el doctor Lee, que es un internista, cardiólogo, actualmente forma parte del comité editorial de la revista New England Journal, y donde plantean un nuevo paradigma en cómo la esperanza no se debe afrontar la enfermedad completamente solo, y la esperanza como un fenómeno relacional. Y acá vienen entonces estas consideraciones. Cómo tenemos desde el paciente. Esto plantea el hacer una muy juiciosa historia clínica, una historia clínica más pensada en algo que no se nos debería olvidar nunca, y es que estamos viendo personas, o sea, quién es la persona del paciente, cuáles son sus valores, cuáles son sus metas, y entre otras cosas, validar esas metas porque pues no todas las personas van a estar considerando significativos ciertas metas. Por ejemplo, hay un ejercicio muy sencillo y es pregúntenle a cualquiera o pregúntense en ustedes mismos qué es ser exitoso en la vida. Y entonces ustedes verán que hay gente que dice soy muy exitoso, me considero absolutamente exitoso en mi existencia, pero cuando alguien desde afuera escucha el relato de por qué se siente exitoso, dice, pero ¿por qué se siente con algo tan sencillo, absolutamente exitoso? Y quizás es que la mirada sobre qué es ser exitoso, pues es diferente. Entonces acá pasa también lo mismo. Si yo estoy frente a una patología, las metas de mi tratamiento van a obedecer a quién soy yo, a mi historia de vida y cosas tan sencillas que uno llega a escuchar de los pacientes como
doctora, a mí lo que más me interesa es que yo pueda acompañar a mi nieto, a mi hijo, a quien sea, hasta en la graduación. Y casi que ese se constituye en la meta principal y usted no puede llegar a descalificar algo porque usted llega, se puede montar en la idea de, pero vea, pero tenemos que pensar más adelante porque pues su hijo, su nieto, su nieta se va a graduar dentro de 6 meses, tenemos que pensar en 2 años, ¿no? Realmente eso es lo que en ese momento la persona está planteando. El apoyo emocional del grupo familiar tiene algo ahí que aparece en la diapositiva que es el significado. Y es, ¿qué es brindar apoyo? Sí, o sea, a lo largo de mi vida me ha tocado situaciones donde yo oigo descalificar a alguien porque es que él no se interesa por el otro miembro de la familia. Y resulta que es bien interesante qué es lo que yo llamo acompañar al otro o cuál es el significado para mí de estoy dando todo el apoyo. Entonces, tranquilamente uno se puede encontrar con la historia donde frente a una situación, alguien de la familia llega y dice, cuenten con todos los recursos económicos, no tienen que preocuparse por eso, pero de pronto alguien llega y dice, pero pues sí, nos apoya en eso, pero hace 3 meses ni lo viene a ver. Y alguien podría decir, pero esto es horroroso, pero no, realmente tendríamos que ver para esa persona el significado de su apoyo está desde ahí, y no es ni bueno ni malo, simplemente es una construcción que uno hace sobre el asunto. ¿Con qué recursos se cuentan? ¿Sí? Y recursos donde uno pues tiene, recuerdo muchísimo una paciente, tiene que contar con diversos recursos y hay historias que uno siempre recordará. La que les iba a citar era una paciente que definitivamente la había valorado todos los que podían valorarla alrededor de su dificultad para dormir y conciliar el sueño durante la noche. Y absolutamente esta señora no dormía sino de día. Con una característica, pues tenía un trastorno de base, un trastorno mental de base, donde además, pues exigía ser cuidada y que alguien la escuchara durante toda la noche. El recurso familiar que este grupo encontró fue que literalmente montaron una lista de 25 personas que hacían el tour. Esto incluía hasta los novios de las nietas, estaban en el listado, a usted le toca tal día del mes, todos participaban. Y obviamente no es que tenga que ser así, pero uno siempre tiene que evaluar qué recursos van a tener. Los recursos del sistema de salud. Indudablemente, cómo mantener la continuidad frente a un tratamiento, las facilidades o no facilidades de la interdisciplinariedad. ¿Sí? Algo tan sencillo como si yo dentro del proceso de intervención con un paciente tengo que hacer un examen adicional, pues tengo que necesariamente que pensar de acuerdo al servicio que tenga en un momento dado el paciente, qué tan fácil es. Y son cosas que uno a lo largo de la práctica las escucha en los pacientes y es algo así como, no, pues el doctor sí nos comentó que si tuviéramos tal servicio, lo podríamos hacer más rápido. Y entonces esto pues que ya crea una situación de no podemos hacer nada, comienza a sentirse aún mucho más incómodo el grupo familiar porque pues cómo les parece que si ustedes tuvieran tal acceso a tal servicio de salud, la cosa no sería tan complicada. Entonces son cosas que a veces a uno no se le deben de olvidar, ¿sí? Y suelo citarlo, algo así como, por favor recordemos la economía de cada persona, porque para algunos de nosotros sería un costo mínimo de cualquier procedimiento, para otros puede ser altamente complejo. De las cosas así que a lo largo de la vida me ha tocado ver es algo así como pensemos en alguien que tiene que ir todos los días a fisioterapia y para desplazarse y garantizar el éxito del tratamiento, pues debe ir todos los días de la semana, pero cuánto es el costo y el impacto económico que eso va a tener para desplazarse en un taxi, porque no lo va a poder hacer en un sistema colectivo o cualquier cosa parecida. Alguien tiene que pagar por eso. Son cosas pequeñas, pero que uno recuerda que ocurre. Y obviamente viene pues lo más importante, eh, la relación con el médico, en términos de definitivamente la empatía del médico, ¿sí? El colocarse realmente en la posición de su paciente, el estilo de comunicación, y es algo que también uno tiene que aprender, y esto yo diría que a veces la gente me dice, no, pero es que ustedes, los psiquiatras, son los que saben cómo comunicarse. Y yo siempre le digo a las personas, vea, usted siempre sabrá, como cualquier ser humano,
en determinadas situaciones de la vida, cómo hace ciertas solicitudes y cómo hace ciertas aproximaciones con las personas de acuerdo a la situación. Es algo que va con nosotros dentro de lo relacional, dentro del día a día. O sea, cómo le pido permiso a alguien para acceder a tal parte de un sitio, depende de lo que usted siente y experimenta frente a esa persona. Entonces, obviamente, no tiene que tratar de que uno como médico tiene que ser un experto en comunicación, simplemente la intencionalidad de quiero y estoy dispuesto a ayudarle y a servirle, teniendo en cuenta que muchas veces lo que usted interpreta como una intervención la más amable posible, pues no termina siendo la más agradable para el paciente. Eso puede pasar. Pero en resumen, todo esto lo que está planteando es que es necesario generar en el paciente una situación de esperanza, y acá viene la parte de lo que tendríamos que manejar en términos de las diferencias entre lo que es la esperanza, el optimismo, la expectativa y las esperanzas falsas. No voy a pasar por cada uno de los rincones de la gráfica, pero voy a hacer énfasis en algunas cosas. Primero arranquemos con la definición de esperanza. Primero es la creencia de que es un futuro positivo y significativo. Es posible. ¿Y es posible dentro de qué? Dentro de un enfoque de cuáles son las posibilidades reales, basado en la realidad, ¿sí? Y obviamente lo que uno está buscando es aumentar la resiliencia, la capacidad de afrontamiento de ese paciente, y algo muy importante, la adherencia a todo el tratamiento. Que adherencia que no significa adherencia solo a lo farmacológico, ¿no? Sino adherencia a todo lo que rodea. Entendamos el término de adherencia farmacológica, es una parte de todo el sistema de la adherencia. ¿Qué tanto voy a hacer modificaciones en mi estilo de vida? ¿Qué tanto voy a cambiar alimentación? Todo eso se tiene que dar. Y entonces, en términos de cómo uno interactúa, pues probablemente esta es simplemente una de las tantas frases que a uno se le puede ocurrir. Hay tratamientos que podemos intentar y estoy aquí para acompañarlo. Creo que lo más relevante de esto es que en la intervención que uno hace para generar esperanza es que el paciente o la paciente tiene que sentir que está con alguien que le está brindando la compañía. Y la compañía, recuerden que hay algo súper importante. No se trata de cuánto tiempo voy a estar con el paciente, es la calidad del encuentro. Y eso es válido para cualquier relación humana, ¿sí? Si quieren, hagamos un ejercicio muy sencillo. Cualquiera de nosotros piense si ha estado alguna vez como turista en cualquier sitio, y piense cómo su grupo familiar recuerda a X o Y persona, probablemente no estuvo con usted más de 3 horas, pero que en la calidad del encuentro fue tan significativo que 10, 15 años después usted todavía se acuerda de el señor que nos atendía en el desayuno, ¿sí? Y usted dice, pero ¿por qué? Justamente no fue porque tuviera una enorme cantidad de tiempo con usted, sino la calidad del encuentro. Y eso no se nos debe olvidar a nosotros los médicos en la intervención con el paciente. Obviamente está también la parte del optimismo, y acá viene algo, y es que el paciente sea optimista, y acá viene la variabilidad, ¿sí? Porque hay gente que tiene una expectativa positiva generalizada y una visión positiva del mundo frente a lo más complejo, ¿sí? Y yo siempre, hay gente que se molesta por esto, y en el afán de poner al paciente o situarlo en contacto, comillas, con una realidad compleja, a veces llega y dice, ni crea que esto es así, le quiero decir muy claro que esto no es así como ustedes lo imaginan, y casi que entran pues como en una disputa con el paciente. Oh, vea, el asunto es muy sencillo. A un optimista hay que hacerle caer en cuenta de las dificultades reales de manera diferente. Nos vamos al otro extremo, al pesimista, ¿sí? Al pesimista siempre está pensando que todo puede salir definitivamente mal, ¿sí? Para mí hay una reunión social en la cual todos hemos participado, que es bien interesante, 31 de diciembre. Generalmente usted está acompañado en promedio, en algún momento de la vida es probable que los 31 de diciembre haya estado acompañado con alguien, y usted ve ahí la gente que llega y dice, ojalá el próximo año sea mejor, o menos mal el próximo año va a estar mejor, o el que llega y dice, este año podrá ser de pronto hasta peor, y usted pues se le dispara a uno el terapeuta, le pregunta qué le ha ocurrido, y no le ha pasado nada, simplemente pertenece al grupo de los que son pesimistas o son optimistas. Entonces, uno tiene que jugar con eso dentro del sembrar esperanza en el paciente.
Viene la expectativa, es la creencia sobre lo que puede ocurrir. Cuando ahí se habla de predicción cognitiva, ya las expectativas siempre van a estar montadas sobre la información que yo poseo y sobre la interpretación que hago, ¿sí? Tener en cuenta que influye en la percepción de los resultados. Todos conocemos las experiencias con estudios donde el placebo termina teniendo una respuesta fabulosa en el paciente, y el nocebo, que es justamente lo contrario, que es cuando frente a algo el paciente está convencido que eso lo va a empeorar, así usted le dé algo que evidentemente no tiene ninguna interacción ni desde lo farmacológico, ni nada parecido, ni ningún riesgo, pero el paciente lo percibe así. Entonces, la interpretación de los resultados depende mucho de qué espera. Ejemplo, espero que este medicamento funcione, pues es lo sería. Y por último está la falsa esperanza, que acá es donde ignorar la realidad clínica. eh, Tengamos siempre en cuenta eso que decía hace un ratico, cuando hablaba de los procesos de negación, ¿sí? Uno tiene el derecho psicológico, desde la perspectiva de cómo funcionamos los seres humanos frente a las emociones, tiene todo el derecho a negarse frente a algo que sea, o sea, de hecho, si ustedes me preguntan, buena parte de mi consulta a lo largo de mi vida profesional fue el sector salud. Y si ustedes me preguntan a mí quiénes hacen las mejores negaciones del mundo, nosotros los de salud, ¿sí? En más de una ocasión. Eh, Asumimos que no es tan grave la situación y uno no puede decirle, "Ah, pero usted que es médico, usted que trabaja en salud, usted que es enfermera, psicólogo, psicóloga, ¿cómo es posible que usted me diga que conociendo esto me va a decir que no es grave?" No, justamente es un proceso psicológico que se vive. Y a veces pues se quiere crear falsas expectativas, también puede generar desilusión, pérdida de confianza en el médico, de ahí que uno tiene que manejar ese juicio y que si alguno de ustedes me preguntara ahora, bueno, y entonces, ¿cuál es el justo medio del asunto? Yo les diría, frente a cada persona, cuando yo les decía esta parte en una de las diapositivas previas de hay que evaluar quién es el paciente, cuál es su historia, su resiliencia, el significado de enfermedad, lo que espera, lo que no espera, lo que le tiene miedo, lo que no le tiene miedo. Cuando yo evalúo todo eso, entonces puedo llegar justamente a ese justo medio que es propio para cada paciente. Pero nunca decirle, vea, todo estará bien, no se preocupe por nada, porque pues, eso sí sería como la falsa esperanza absolutamente. Bueno. Acá estaba algo de lo que me anticipaba y es básicamente en términos de lo que ocurre y cómo desde la biología, si nos devolvemos a los neurotransmisores y todo lo demás, cómo pues si hemos visto estudios donde con un efecto placebo, simplemente sin necesidad de participar en un estudio, pero uno le dice, "Vea, tomes esto que es buenísimo", y dada la confianza depositada en quien se lo dice, se liberan endorfinas, se disminuye la percepción del dolor, se mejoran los síntomas y obviamente pues eso va a terminar que usted sienta confianza en quien se lo está diciendo y se va a adherir a ese tratamiento. Por el otro lado, justamente pues yo puedo sentirlo como que eso me va a hacer daño y realmente va a aumentar el cortisol, va a aumentar la sensación de estrés, sí va a aumentar la percepción de dolor y obviamente no vamos a tener una respuesta tan satisfactoria. Recordemos algo y es que dentro de ese plantearle al paciente lo que en un momento dado va a tener o lo que van a ser las vivencias de un tratamiento, nunca minimizar cosas que uno sabe que pueden suceder. Es decir, ser claro con el paciente que podría ocurrir, que deseamos que no ocurran o que ocurran en una magnitud lo menos intensa posible, pero nunca decirle eso jamás va a ocurrir, porque pues ahí va uno a perder toda la confianza que un paciente pueda llegar a depositar en uno. Y lo que aparece en el lado derecho, creo que es lo más importante de recordar en esta charla, y es que la esperanza no se improvisa, se debe practicar en cada encuentro clínico que tengamos con nuestros pacientes. Vuelvo a insistir, nuestro oficio es un oficio donde tenemos que generar esperanza en más de una ocasión. Y obviamente el asumirnos que pues tenemos especialistas en cada una de las áreas, cuidados paliativos y demás, manejo del dolor, todos los colegas que lo hacen extraordinariamente bien, pero no olvidar que cualquiera de nosotros en nuestro oficio, como profesionales de la medicina, somos constructores de esperanza. Y entonces aquí viene una lista de chequeo que estos dos autores que mencionaban han creado en alguna forma y es, primero, conocer la historia completa del paciente, está en una lista de chequeo.
Exploré sus valores, sus metas y lo que le da sentido, de qué le hace sentir a él que, comillas, vale la pena seguir adelante. Le expliqué con claridad su situación. Este asunto tan sencillo como, bueno, cuénteme ahora usted todo esto que yo le he comentado. Me gustaría que me contara usted qué ha entendido y obviamente haciéndole claridad al paciente que yo sé que usted me puede haber entendido, pero es una verificación de lo que estoy haciendo para que el paciente en ningún momento vaya a percibir que uno le está descalificando su capacidad de comprensión. Le presenté opciones realistas, le comuniqué que no está solo, ese inventario cuando hace la historia del paciente con quienes cuenta y especialmente que sienta que cuenta con uno. Validé sus emociones y su sufrimiento, es decir, cualquiera que sea la emoción del paciente, cuando el paciente le dice que tengo rabia, con todos los de la familia, tengo rabia con el médico que me vio. Es decir, vean, es poderle decir al paciente, vea, es normal que uno experimente emociones, que se sienta muy mal, que se sienta, nunca decirle, vea, pues esto no es apropiado que lo experimente. La variación de nuestras emociones es absolutamente permanente. ¿Bien? Obviamente, reforzar sus fortalezas y sus logros previos, haber identificado claramente su red de apoyo y acordar los próximos pasos concretos. En cierto tipo de patologías, casi que el asunto clave, o por lo menos lo viví con muchos pacientes, también lo he vivido desde lo personal, es algo así como cada día es cada día y vamos viendo, no vamos pensando qué va a pasar dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, porque estos escenarios, pues a veces uno ni los puede conocer en qué va, cómo van a ser, ni cómo se van a desarrollar. Y obviamente esta sensación de que estamos en un trabajo en equipo es esencial. Y esto era pues lo que tenía para compartir con ustedes y pues que tengamos y mantengamos siempre nuestra esperanza en que podemos ofrecerle algo al paciente que es nuestra esperanza y que el paciente sienta que estamos ayudando a construir esa esperanza con ellos. Doctor Eduardo Castrillón, pues le doy las gracias de esta maravillosa exposición y nos abre de pronto un panorama muy positivo, como decía, de expectativas de un futuro mejor en nuestra relación con la salud, con el paciente y con la vida de ese paciente que tenemos al frente. O sea, pues se observa que no es algo sencillo y que de pronto teniendo en cuenta este checklist que de pronto uno lo debería tener ahí a mano para darse cuenta de cuáles son las cosas que son importantes en esa relación del médico y del paciente o del personal de salud y el paciente para hacer más grata, más agradable y más positiva esa relación y no caer en lo que se llama la falsa esperanza. Me parece maravilloso, doctor. Yo pues por acá quería hacer pues, en base a una reflexión para que, doctor, usted nos dijera en realidad que, cuál es como el eje principal y qué debemos pensar cuando estemos enfrente de ese paciente y que podamos brindarle esa ayuda que necesita y darle una verdadera esperanza y no una falsa esperanza. Entonces, por muchos años, pues yo trabajé en urgencias y en cuidado intensivo y había una pregunta que siempre sucedía cuando ese familiar, ese paciente estaba en una situación grave o estaba cerca del final de su vida. Entonces, eh, el- esta familia me preguntaba muy preocupada y yo pues viendo que en realidad no tenía respuestas en un momento dado, que veía que la situación estaba muy grave y muy difícil, pues yo generalmente lo que hacía era decir, mira, la esperanza siempre permanece o existe. Trataba de darle en ese momento un alivio, pero pues con el amplio conocimiento, doctor, que usted tiene, de pronto, pues para que matice
esta situación que de pronto yo creo que es algo muy difícil para todo el personal de salud. Sí, doctor, vea, yo creo que usted lo acaba de decir, y en ese modelo que usted planteaba, o sea, esa frase, ¿sí? Eh, comillas, va a sonar, la esperanza es lo último que se pierde. De legitimar que aún en las situaciones donde uno puede tener claridad, absolutamente desde el conocimiento y demás, que por decirlo así, no hay, el final va a ser un final un desenlace, por ejemplo, fatal, ¿sí? Definitivamente respetar ese planteamiento de posibilidad, ¿sí? A veces a uno le dicen cosas como, ¿qué tal que ocurriera un milagro? ¿Sí? Y he tenido que manejar pacientes verdaderamente molestos porque en ese momento de la intervención del colega a los milagros no existen. Yo creo que usted puede tener un sistema de creencias completamente diferente al del paciente, pero ni le va a quitar, ni le va a poner, ¿sí? El que usted diga, oírlo simplemente. La actitud de escucha, ¿sí? Sin entrar a cuestionar en un momento puede ser bastante útil. ¿Sí? Entonces, el- la, siempre va a haber, yo diría que la esperanza, incluso yo recuerdo, porque lo recuerdo muy bien, porque alguna vez me invitan a una charla justamente en la Noche Rosada para hablar a las pacientes, generalmente pues pacientes con SEA de mama, que en esa reunión. Y yo recuerdo que cuando estaba preparando la conferencia, pues yo acudí a los recuerdos de todas mis intervenciones con pacientes. Y me acuerdo que en ese momento, esto fue hace ya varios años, en ese momento yo dije, voy a hablar de la esperanza. Y la verdad fue que yo dije, a ver, voy a hablar de esto, porque esta es mi vivencia, ¿sí? Y entonces busqué a una colega que pues conocía bastante el tema y le dije, mira, voy a plantear esto de la esperanza. Y entonces llegué y me dice, mira, esto apenas se está abordando formalmente porque la gente le tiene mucho temor a hablar de algo que podría ser que no es tangible. Incluso estos autores tienen una cosa que llama el delta de la esperanza, que es algo así como, ¿qué tanto usted incrementó la esperanza? Lo tienen formalmente en mediciones y en estudios de medición. Y casi que plantea, el resultado tiene que ser que algo de esperanza se genera en el entonces, no condenemos la esperanza nunca. Ese es el mensaje. ¿Sí? Y la gente lo expresa de distintas maneras. ¿Sí? ¿Será que si alcanza tal cosa? No. Afortunadamente hace mucho rato pues dejamos la costumbre que eran, yo crecí cuando estábamos haciendo medicina en la época y cuánto le queda de vida. ¿Sí? Entonces fue así como, ya le quedan 2 meses. Pues, parecía pues muy complejo eso para cualquier persona. Muy interesante, doctor Eduardo. Observo que en realidad lo que, pues tratando de interpretar lo que dice es volver esta esperanza que de pronto en un momento dado puede ser algo intangible y volverlo tangible, o sea, volverlo un abrazo, una mirada, un trato compasivo, un cariño, un afecto, y simplemente por el hecho de ayudar a esta persona que está pasando una situación muy difícil. Vea, uno podría reunir, o sea, tener una colección de frases que en un momento uno dice, el paciente se sintió muy bien. Ejemplo, el paciente llega y le dice a uno algo así como, menos mal siempre que viene llega y dice, ¿y cómo pasó la noche? ¿Sí? Y ese es el saludo. O sea, no, buenos días, fulano, vamos a chequear tal cosa, ¿no? Yo recuerdo de frases de pacientes que decían, es increíble porque está pendiente de qué tal noche pasé. Y él le respondía y entonces él intervenía sobre algún comentario, hacía algún comentario sobre cómo había sido esa noche. ¿Sí? Es decir, esto fue explicado por esto, no fue explicado por eso, me alegro que pasó bien la noche, qué bueno que ya pudo dormir. Y eso hacía sentir al paciente absolutamente cercano y por lo tanto cualquier situación donde yo interviniera, donde el médico tratante, pues porque no era yo en el momento el de cabecera, le iba a ayudar al paciente a sentirse definitivamente mejor. Es decir, el principio de estoy acompañado. ¿Sí? Y obviamente por eso cuando planteaban el asunto de pensemos en todo el entorno, es quiénes son los que están ahí. ¿Sí? Las anécdotas. Vea Marujita, la auxiliar de enfermedad. Marujita, hazme un favor, anda a saludar a don Pedro, ¿sí? Que le encanta que usted le diga que necesita. ¿Sí? Pero pues ya lo hizo la compañera. Anda, vaya usted.
Y entonces viene con una sonrisa y entonces dice, "Vea, dijo que qué bueno que había ido a verlo". Así de sencillo. Son actos mínimos, pero con un enorme significado. Y que obviamente se construyen desde cada persona, porque también está el que dice, ¿para qué me vino a molestar y me vino a preguntar eso? Porque también existe del otro lado. Ese descubrimiento de quién es la persona del paciente. Como humanizar toda esta situación Totalmente. de la relación médico-paciente, personal de salud y el paciente para hacer ese momento más grato o por lo menos más llevadero, a pesar del dolor, de la incertidumbre, de que si la vida va a seguir o no, de todo esto. Eh, Y no por eso sé. insistía en un momento en la charla en la calidad del encuentro. O sea, que ese encuentro para el paciente tenga un significado, que diga, de verdad me siento aquí con alguien que me oye, que está presto a saber de mí en alguna forma. Haider, ¿tenemos alguna pregunta del, del del público? Ok. Si en un momento nuestros participantes, que les estamos muy agradecidos por estar acá presentes, si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerlas con mucho gusto. El doctor Eduardo está en la disposición de responderles. Adelante. La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República tenía a los cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá, hoy incluidos en la Fundación de Itagüí, en planes de escape de este centro penitenciario. Así lo ha denunciado el concejal de Medellín, Alejandro de Bello. El expulso de la prueba quedaría corta de este supuesto plan de denunciante tuvo conocimiento de un plan de fuga masiva en la cárcel de Itagüí a través de una tercera persona, quien le habría revelado los detalles de la operación. Este plan involucraría a varios reclusos de alta peligrosidad con apoyo externo. De acuerdo con el relato del ciudadano, el original de la información expresó un profundo temor por su vida y seguridad, motivo por el cual decidió abandonar la ciudad inmediatamente después de compartir la denuncia, buscando resguardarse de posibles represalias. Ya fueron presentadas a la Fiscalía para iniciar la investigación sobre este supuesto plan. Ya tienen los hombres, tienen la plata para poder coordinar las motos de alto cilindraje, conductores y parrilleros armados. También, si desean, pueden escribirlo. Si no quieren hablar directamente, pueden escribirlo en el panel de preguntas. Buenas noches, doctor Jiménez. Sí, doctor Juan Bernardo, puede hablar. Gracias, doctor. Bueno, no, muchas gracias, doctor Castrillón. Qué gusto volverlo a ver. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Con Jorge sí me encuentro con más frecuencia por allá en Promédico, en Rosso. Doctor Castrillón, no, yo cuando leía el título de la conferencia, yo decía, pero esperanza en el manejo médico, ¿de qué se tratará? Pero cuando usted fue metiéndose y avanzando en su presentación, me di cuenta que esto es importantísimo en todos los pacientes
todas las personas que acudan a un médico es porque están en un problema, así sea una uña encarnada, pues, por decir lo menos. Entonces, muy bonito ver cómo un paciente puede mejorar en su parte emocional si se da cuenta que no está solo, que tiene a su familia, comprometer la familia, ver qué tipo de sistema de salud tiene, enseñarnos a los médicos que debemos ser empáticos con el paciente, queridos, porque todo esto el paciente lo va a recibir de una forma en que se va a mejorar con más prontitud. Entonces, no, solamente es para darle las gracias, doctor Castellón, y me pareció interesantísima la reunión. Muchísimas gracias, doctor Estrada, muy amable. Y voy a tener que ir a Promédico Rosso para que nos Hombre, encontremos. no perdamos la esperanza, doctor. Exactamente. Bueno, adelante. Si hay alguien más que tenga alguna pregunta en el auditorio. Sí, a la pregunta de que si quedará una grabación de la exposición del doctor Castrillón, sí va a quedar grabada y posteriormente la pueden volver a ver de nuevo. Yo quería hacer una pregunta final al doctor Eduardo sobre cuál es la dirección o el futuro sí, pienso yo que siendo algo de pronto tanto del sentido común de la relación médico-paciente, pero veo que de pronto a esto se le ha agregado ya ciencia, esquemas psicológicos y de comportamiento, flujogramas, como es el de la doctora Snyder, como es el doctor Lee y otros que mencionaba en un momento dado. ¿Cuál parece que es la dirección en este momento de toda esta investigación? Gracias, doctor. Yo creo que lo más importante de lo que tanto la doctora Snyder como posteriormente el doctor Lee hicieron o han hecho y siguen haciendo, porque realmente es todo un continuum de evaluaciones. Creo que lo más importante ha podido ser el mostrar que esto, ¿sí? Que parecía algo así como, más bien como dejémoslo a la buena voluntad, dejemos que ocurra, si ocurre bien, si no ocurre, no hay problema. Creo que al mostrar unos indicadores de unos resultados en la evolución del paciente, tiempos de hospitalización, respuesta al tratamiento, manejo de la ansiedad del paciente, manejo de presencia o no de síntomas depresivos, el haber podido cuantificar esto, digamos que podría uno en un momento dado sentirlo a veces incluso como algo frío, pero me parece que el mostrar que sí tiene una cualificación y una cuantificación, entonces pues el asunto es así, que bueno, vean, no nos lo estamos inventando. Y por eso, pues, incluso en una conferencia con este título, cuando arrancaba con la primera diapositiva, con algo así como puros neurotransmisores y demás, podría quedar en lo frío. Y no, de eso soy absolutamente un convencido de que eso que le digo siempre a la gente, lo biológico, lo psicológico y lo social, juegan en cualquier intervención. ¿Sí? No, no es solamente la mejoría de un neurotransmisor o la activación de un área del cerebro la que explica todo. No, es todo lo que está ocurriendo en el momento. Muchas gracias, doctor Eduardo Castrillón, y de nuevo por su agradable e interesante presentación. Pues ya sabe muy bien que va a quedar grabado para cuando de pronto alguien quiera volver a escucharlo. No sé, como último pregunto si de pronto alguien más desea hacer alguna pregunta al doctor Eduardo. Siéntase libre de hacerlo.
o si no, podríamos entonces dar por finalizada la presentación del doctor Eduardo Castrillón. Muchas gracias por su atención a todos los asistentes. Y bueno, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las quienes nos acompañaron y espero que de verdad pues llegue el mensaje muy claro de que somos de verdad una fuente de esperanza. Gracias, doctor César Farfán. Gracias, doctora Brigitte.